Palabras de alegría y esperanza. Es el cuarto domingo del tiempo de Adviento del año B Dal y Vangelo la secondo lectura Luca. es Lucas 1, 26, 38. El comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La escena de la Anunciación es una de las más representadas en la historia del arte. Generaciones enteras han quedado fascinadas por las obras maestras de Simón Martini o de Fra Angelico, y durante siglos los cristianos han seguido aficionados a esta escena dulce y conmovedora, escena del ángel que dialoga con María. Fue en el siglo XVIII cuando la sensibilidad religiosa cambió con la llegada de la Ilustración y todo fue sometido a la crítica de la razón. Lo que no era racional había que dejarlo de lado. Así la sociedad se volvió más secular y comenzó la crítica histórica y literaria de los relatos evangélicos, que interpretados como crónica presentaban dificultades, inconsistencias. Debidas a estas objeciones planteadas por la Ilustración, el encuentro entre el ángel y María, que había fascinado a generaciones enteras, desapareció casi por completo de los temas pictóricos. Pero las cuestiones planteadas por la Ilustración fueron providenciales, porque llevaron a profundizar el significado auténtico de estos textos y concretamente, en nuestro caso, de la página de Lucas. Inmediatamente las críticas destacaron que no se trataba de un reportaje, de un hecho material, sino que era una página con la que Lucas quería presentarnos un mensaje teológico. A todos nos gustaría saber cómo se desarrollaron los hechos. Esta es nuestra curiosidad legítima, pero no era la de Lucas. Lucas estaba interesado en decirnos quién es ese hijo de María y qué representó para la historia de la humanidad en el momento en el que él, en el vientre de María, ha germinado la vida humana del Hijo de Dios. La gente se había hecho muchas imágenes de Dios. Lo habían imaginado como un patrón, el dominador, como el que había creado a los hombres para que le sirvieran. Y también lo describieron como el que desataba las guerras, el que castigaba a sus enemigos con pestilencias, con sequías. Seguramente Dios no estaba muy complacido por lo que se decía de él. Tenía solo una manera para refutar lo que se decía de él. Una sola manera para decirnos lo mucho que estaba interesado en nuestro amor. Y esta única manera era mostrarnos su rostro haciéndose uno de nosotros. Y en la plenitud de los tiempos, como Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, este diseño de su amor se realizó en el vientre de una mujer, María. Esta es la única verdad que todos sabían y todos profesaban en la primera comunidad cristiana. El resto a ellos no les interesaba. Por tanto, cuándo y cómo María tomó conciencia de la misión a la que fue llamada, nunca lo sabremos. Nunca sabremos si la anunciación fue un hecho material verificable o, mucho más probable, una revelación interior que tuvo lugar en María. Nos acercaremos a esta página de Lucas no para buscar respuestas a nuestras curiosidades, sino para captar lo que quiere decirnos. Y esto es lo que nos interesa para nuestra fe. Nos lo dirá a través de referencias bíblicas
que trataremos de evidenciar. Escuchemos. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Nos gustaría saber el mes, el día, cuando llegó la anunciación de María. Pero al menos el año lo podemos averiguar con muy pocos datos, los datos que tenemos. Tuvo que ser el año 746 de la fundación de Roma, o sea, el año de la 192 Olimpiada, el año 20 desde que César Augusto era emperador, el año 29 del reinado de Herodes el Grande, el año anterior, el 9 a.C., se había inaugurado la famosa Ara Pacis en Roma, que había marcado el inicio de la Pax Romana para toda la cuenca del Mediterráneo. Estas fechas no le interesan a Lucas. Él nos habla del sexto mes, que desde el punto de vista cronológico no dice nada, pero desde el punto de vista del mensaje es muy importante, porque es el sexto mes después del anuncio a Zacarías, o sea, es el sexto mes desde que comenzó a realizarse el plan de Dios de venir a hacerse uno de nosotros. Es el sexto mes del tiempo nuevo, del cumplimiento de las promesas de Dios. Es una forma diferente de evaluar las fechas de la historia. Una es la historia de los hombres, que se borrará, permanecerá solo la historia de Dios y quien haya entrado en esta historia de Dios. Es el sexto mes. El lugar. En Galilea, que era una región despreciada porque se consideraba un lugar infiel semipagano, envuelta en las tinieblas del pecado, del error. Es la imagen de la humanidad donde ahora se presenta el Hijo de Dios. Y el lugar donde vive María, Nazaret, un pueblito insignificante, tanto que nunca se menciona en el Antiguo Testamento. Recordamos que cuando Felipe le dice con entusiasmo a Natanael, Jesús de Nazaret, Natanael responde, olvídalo, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Era un pueblo que había estado habitado desde el 2000 años antes de Cristo, pero luego en el siglo VI, en el momento de la invasión de Babilonia, había sido abandonado. Allí solo crecieron arbustos y ortigas, pero 200 años antes de Cristo había comenzado a ser habitado de nuevo, pero siempre de manera insignificante. No era Nazaret donde las miradas de los hombres se dirigían. Las miradas se dirigían a Roma, a Olimpia, que tenía la licitación de los juegos, miraban a Jerusalén. Los ojos de Dios tienen valoraciones diferentes a las de los hombres. La Anunciación se dirige a una virgen. En el contexto social del antiguo Medio Oriente, no era la virginidad lo que le daba importancia a una mujer, sino la maternidad. En Israel la virginidad era apreciada, igual que con nosotros, antes del matrimonio, no después. El hecho que una mujer permaneciera siempre virgen era un deshonor, porque significaba que no tenía ningún valor, no atraía la mirada de nadie. Por eso el término virgen en la Biblia tiene ligada una connotación despectiva. De hecho, se toma esta imagen de la Virgen para indicar la condición de Jerusalén cuando es destruida, humillada, insignificante, sin vida. Si el profeta Jeremías, por ejemplo, cita
las palabras del Señor que dice, te construiré y quedarás construida, Virgen Israel. Jeremías 31:4. Y nuevamente Jeremías, cuando llora por la situación de su ciudad destruida, ha sido herida la Virgen, hija de mi pueblo, por una herida mortal. Salgo al campo, muertos a espadas, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Jeremías 14:18. También Jeremías de nuevo. Cosas horribles cometió la Virgen Israel. Y también el profeta Amós dice, cayó para no levantarse la Virgen Israel. Está arrojada en el suelo y nadie la levanta. Amós 5:2. La virginidad de María, por lo tanto, no debe entenderse solo en un sentido biológico, tiene sobre todo un sentido bíblico. Lucas la presenta como la Virgen de Sión, que se convierte en fecunda por la intervención del Señor. Es la imagen de la humanidad que es incapaz de dar vida, vida auténtica, vida humana, si no hay una intervención del Señor. Y María, como buena erudita bíblica, cuando canta su Magnífica, dirá, el que es grande ha mirado la humillación de su sierva. María, imagen de Israel, que es insignificante y sin valor a los ojos de los hombres, pero que Dios hace grande. El que es poderoso la hace fecunda y llena de vida. Y ahora el nombre de esta Virgen. María, Miriam, significa la sublime, la que se eleva a lo alto. Me parece que es un nombre que le sienta muy bien a María. ¿Por qué este nombre? Lo encontramos muchas veces en los evangelios. Tenemos María Magdalena, María de Betania, María de Santiago. ¿Y por qué tantas Marías? Probablemente porque la favorita del rey Herodes se llamaba Miriam y por tanto es un nombre que andaba de moda. Escuchemos ahora el anuncio del ángel a esta virgen. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El saludo que el evangelista Lucas pone en la boca del ángel vuelto hacia María es, alégrate. No es una expresión formal y cortés de las personas que se encuentran, tampoco es el shalom habitual. Por tanto, no significa salve o te saludo María, no, alégrate. Es una expresión solemne que Lucas ha escogido con mucho cuidado. ¿A dónde fue a buscar este saludo? En los libros de los profetas. Ahí encontramos en la boca de Dios el saludo alégrate prácticamente siempre y solo dirigido a Israel, a Jerusalén, porque cuando este pueblo es humillado y derrotado, Dios lo invita a alegrarse porque Él está entre su pueblo. Esto es lo que habían dicho los profetas. Vamos a escuchar estos textos porque son muy hermosos y este saludo que Dios dirige a Israel en un momento difícil y desesperado, también se dirige a nuestra humanidad, porque estas profecías se han cumplido a través de María. En el vientre de María, Dios vino realmente a hacerse uno de nosotros. En el libro de Sofonías, dice Dios a Israel, grita, ciudad de Sión, lanza vítores, Israel, festéjalo, exultante Virgen Israel, no temas, Sión, no te cobardes, el Señor tu Dios es dentro de ti. Bekirbej, el término hebraico, significa en tu vientre, un Salvador victorioso que goza y se alegra contigo, renovando su amor
se llena de júbilo por ti como el día de fiesta. Sofonías 3, 14, 18. El profeta Zacarías, festeja y aclama, hija de Sión, que yo vengo a habitar en ti. Zacarías 2:10. Y otra vez Zacarías, alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, Jerusalén, mira tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, destruirá los arcos de guerra, proclamará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. 9, 9, 10. Esta es la humanidad donde entra Dios y comienza a inaugurar su reino. También Joel, no temas, suelo, alégrate, haz fiesta, porque el Señor ha hecho proezas. Hijos de Sión, alégrense y festejen al Señor su Dios. Joel 2, 21 y 23. Tomando estos oráculos, el mensajero celestial dirige su saludo no solo a María como persona, sino a toda la humanidad, y le invita a alegrarse, a no estar angustiada por su propia miseria, su propia indignidad, porque el Señor viene a ti. Es una llamada a la alegría que luego resonará continuamente en el Evangelio de Lucas. Ya en el anuncio a Zacarías, te llenará de gozo y alegría y muchos se alegrarán del nacimiento del Bautista. Lucas 1:14. Luego en el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel le dirá a los pastores, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Lucas 2:10. ¿A quién se dirige este saludo? A María, pero no dice, alégrate María. Alégrate es un verbo griego muy importante, que charitomene. Podríamos traducirlo, alégrate, oh amada de Dios. O parafraseando, alégrate tú que has sido colmada de todos los dones del amor del Señor. Este verbo griego, caritogo, está dirigido a María y luego solamente una vez más se utiliza este verbo para referirse a la humanidad. En la carta a los Efesios se dirige a todos nosotros. Alégrense porque han sido amados por Dios. Cuando pensamos cuál era la historia de la humanidad, basta que abramos los libros de historia y nos damos cuenta de cuál era la situación en el mundo. Había guerras, violencia de todo tipo, opresión de los débiles, robos, homicidios, masacres, torturas. Esta había sido toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que podíamos esperar? Que Dios cancelara todo e hiciera una humanidad nueva. Pero no. Dice, amada de Dios. Dios ama tanto a esta humanidad que vino a hacerse uno de nosotros. El Señor está contigo. Es el saludo que encontramos dirigido a personas que tienen que realizar misiones importantes, hacia Gedeón, que tiene que liberar a su gente, a David, que tiene que construir el templo. El Señor está contigo. Está dirigido a María y a través de María para la humanidad. Y ahora escuchemos la reacción de María a estos saludos. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo,
quien llamarás Jesús, será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. Ante estas palabras, María queda profundamente confundida y perturbada por la palabra. Zacarías quedó turbado por la visión, María por la palabra. Es la palabra de Dios, el plan de Dios, sus designios que ahora entran en su vida. Inevitablemente cuando Dios entra en nuestra vida con su palabra, hay una perturbación porque trastorna nuestros proyectos. El verbo griego que se emplea es diatarasumai. Tarasein indica la agitación de las olas del mar. Y es lo que sucede en nuestra vida cuando dejamos que la palabra de Dios entre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo que el ángel le dice a María, y este ángel representa la voz del Señor, que esa voz que también nosotros escuchamos cuando nos hace propuestas de vida que trastornan nuestros proyectos. El ángel le dice, no temas, María, porque gozas del favor de Dios. O sea, has entrado en el diseño de su benevolencia. Dios viene a traerte alegría y vida. Vas a concebir un hijo, lo llamarás Jesús. Este nombre es importante. Dios tenía un nombre que no podía ser nombrado, pero ahora Dios nos dice cómo quiere ser llamado. Su nombre es Dios salva, Joshua. Un Dios que se revela no como verdugo, no juzga, sino como el que quiere llevarte a la vida. Y luego está la presentación de quién será el Hijo de María. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. Sabemos que Hijo es el que se parece, el que revela el rostro del Altísimo. Y esta expresión referida a Dios aparece 32 veces en el Antiguo Testamento. Era el Dios que se presentaba grande y poderoso como lo soñaban los israelitas. Recordemos a Moisés, quien proclamaba, grande es nuestro Dios, más grande que todos los dioses, porque es fuerte y victorioso. Moisés aseguró a los israelitas, el Señor es tu Dios, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, Dios grande, fuerte, terrible. En los últimos siglos antes de Cristo, las afirmaciones sobre esta grandeza, sobre esta altura de Dios, se habían multiplicado fuera de toda proporción. El Señor grande y victorioso, admirable en su poder, invencible, dice el libro de Judith. En el Hijo de María tenemos el rostro auténtico de este Dios de las alturas. Se presenta en un niño. Estas son las grandezas de Dios, un Dios que se hace pequeño para revelarnos cuán grande es su amor. Y continúa el ángel, el Señor Dios le dará el trono de David. Notemos cómo Lucas, que está componiendo esta página para indicarnos la identidad del Hijo de María, nos la está describiendo con una serie de profecías del Antiguo Testamento. Se refiere a la profecía de que Natán le había hecho a David, que tendría un reino eterno, este gran descendiente suyo, el Mesías. Será un reino muy diferente de lo que esperaba David, porque no será el reino de los que se engrandecen, sino de los que se hacen siervos de los hombres.
Y este reino, sin embargo, será eterno, durará por todos los siglos, será un reino sin fin. Ahora escuchemos la pregunta que María le hace al ángel. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses. Pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. ¿Cómo sucederá eso?, pregunta María. Su pregunta es muy diferente comparada con la de Zacarías. Zacarías había cuestionado el poder del Señor. ¿Cómo sucederá eso? Soy viejo. María no tiene dudas en el poder de Dios. Solo quiere entender cómo ella tendrá que participar en los designios del Señor. Si no convivo con un hombre, quiere decir que no ha tenido relaciones con un hombre. De estas palabras nació la historia inventada por San Agustín del voto de virginidad hecho por María desde una edad temprana, y por tanto el matrimonio con José fue solo un pretexto falso. José era viejo, viudo, ya tenía algunos hijos, pero Dios lo había colocado al lado de María para proteger su virginidad. El que hace estas suposiciones quiere decir que no ha entendido el género literario y piensa que esta página de Lucas sea un diálogo que realmente ocurrió entre María y el ángel. Luego María habría recordado todas estas palabras del diálogo y las habría contado a Lucas, quien la escribió en su evangelio. Hoy ya nadie supone estas cosas. María no pregunta cómo es posible que esto suceda, sino pregunta cómo me debo inserir en el diseño del Señor. María se convierte aquí para nosotros en un modelo de la respuesta a dar al Señor cuando con su palabra entra en nuestra vida. La persona no puede renunciar a su inteligencia, a su libertad. La adhesión a Dios en la fe nunca exige la renuncia a la razonabilidad. El sí dicho a Dios, para ser verdaderamente humano, debe ser reflexionado, responsable. Y en esto, María es realmente el modelo de la auténtica respuesta humana. ¿Qué aclaración da el ángel a María? Y lo hace con imágenes bíblicas que María entiende muy bien, como todo israelita entiende estas imágenes. La primera es la del Espíritu de Dios. Espíritu Santo descenderá sobre ti. No hay artículo, es Espíritu Santo, la fuerza divina. No asume la función masculina en la generación de Jesús. Al fin y al cabo, neuma en griego es neutro y en hebreo ruach es femenino. El Espíritu aquí recuerda ese espíritu que se cernía sobre las aguas antes de la creación. Es la fuerza creadora de Dios. La aclaración que el ángel le da a María es una fuerza creadora divina entrará en ti. La segunda imagen, para aclarar a María cuál será su tarea, dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
La imagen de la sombra es una imagen bíblica que indica la presencia de Dios. Recordemos que en el libro del Éxodo, la columna de nube que acompañaba al pueblo indicaba la presencia de Dios que guiaba el Éxodo. Luego la nube que descendía sobre el monte Sinaí cuando Moisés escuchaba las palabras del Señor. Es siempre la señal de la presencia de Dios. Luego nuevamente la tienda de la reunión, donde Moisés entraba para encontrarse con el Señor, para dialogar con Dios. Sobre esta tienda estaba la nube que la cubría. Cuando se dice que la nube cubrirá a María, indica que ella se ha convertido en el arca de la alianza. Para decirlo claramente, es una profesión de fe de Lucas en la divinidad del Hijo de María, que se presenta con la imagen de la nube, signo de la presencia de Dios en el seno de María. Después la señal que le da a María: tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y espera un hijo que es el signo de vida que viene del cielo. La respuesta de María: yo soy la servidora del Señor. Aquí estoy. Es una expresión que se repite 178 veces en el Antiguo Testamento. En hebreo, Hineni. Le encontramos en la boca de Abraham. Abraham, Abraham, aquí estoy, responde. Samuel, Samuel, aquí estoy. Econí. Los patriarcas, Moisés, el profeta Elías, cuando el Señor los llama para cumplir una misión, responden, Ecomí, aquí estoy. María entra a formar parte entre estos grandes personajes y luego los supera a todos en llevar a cabo una misión infinitamente superior a la que estos personajes han realizado antes que ella. Responde Ecomí. Es la disponibilidad que le da a Dios para la realización de su proyecto. Pero me gustaría concluir sobre este Ecomí que encontramos no solo en los labios de los hombres, lo encontramos también en la boca de Dios cuando dice Himeni. El profeta Isaías dice sobre Dios: cuando lo llames, el Señor te responde y te dice, Ecomí. En la oración, cuando nos dirigimos a Él, tengámoslo presente. También Él, como nosotros, manifiesta su disponibilidad de venir a nuestro encuentro. En el capítulo 52, siempre de Isaías, Dios revela a Israel su identidad y dice, yo soy el que dice, Ecomí, Hinemi. Pronto contemplaremos al Hijo de María, el Hijo de María que nos revela el rostro del Altísimo. Veremos un niño que nos habla del Altísimo, nos dice quién es Dios en el que nosotros creemos. Es un niño. Ese niño no nos dice todo, pero lo que ese niño nos dice nunca será desmentido cuando crezca, cuando sea mayor. El niño necesita besos y caricias, de lo contrario llora. Este es nuestro Dios. El Dios que vino entre nosotros es un Dios a quien nosotros imaginamos grande y poderoso, justiciero. No, es un Dios que pide ser amado, porque solo si entramos en esta dinámica de amor con Él, podemos ser realmente felices. Les deseo a todos un buen domingo y una buena preparación para contemplar el rostro del Altísimo en Jesús de Nazaret, en el Hijo de María.